Valentín Barco está en boca de todos y su futuro sigue en el aire. El lateral izquierdo de Boca Juniors sigue maravillando a todo el mundo con sus actuaciones tanto en Copa Libertadores como en Primera División Argentina, hasta el punto de que Brighton y Manchester City se han fijado en él. Hoy, en el tercer capítulo de Radar, nos juntamos con Marcos Durán, periodista de relevo, para que nos cuente cómo está siendo la temporada del Colo Barco, su perfil como futbolista y su posible encaje en Europa. Allá vamos. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadio Johan. Hoy a un nuevo episodio de este Radar, que ya llevamos 3 episodios. El primero de Vitor Roque, segundo de Luca Prestiani y el tercero también de un jugador argentino como es Valentín Barco, que ahora está en la boca de muchos porque después hablaremos sobre su futuro, pero el Brighton y el City de Guardiola se han fijado en él para hacerse con sus servicios. Hoy estamos con Marcos Durán, periodista de relevo y también hincha de Boca, ¿no? que nos puede contar un poquito más sobre el Colorado Barco. ¿Cómo estás, Marcos? Hola Pablo, muy buenas. Muy bien, primero gracias por la invitación. Al final hablar de jóvenes de Sudamérica siempre apetece. Y nada, el Colorado Barco, un jugador que como vos bien decís está en boca de todos y veremos qué pasa sobre su futuro, con su futuro. Vamos a hablar un poquito sobre él. Nada, para nosotros es un placer que estés con nosotros y encantado de que hayas aceptado. Vamos a entrar un poquito en materia porque para el que no conozca no mucho de él, es lateral izquierdo, aunque es verdad que últimamente le estamos viendo más quizás como en posiciones adelantadas, como volante, incluso como extremo en muchas ocasiones, porque luego hablaremos sobre sus virtudes, sus déficits y nada, es lateral izquierdo a priori, ¿no? Si tuviésemos que colocarle en una situación porque ha venido jugando casi toda su corta carrera ahí. Y cuéntanos un poquito sobre sus inicios en el club. Creo que es un caso un poco especial. Si siempre se le ha visto ese talento, porque es verdad que hay algunos jugadores jóvenes que llegan al primer equipo, pasan en el Barça también, pasan en muchos equipos, que quizás en inferiores no han sido tan resaltados, ¿no? Nombres tan especiales, y llegan al primer equipo y se adaptan mejor. Cuéntanos un poco cómo sube el primer equipo, sus inicios, del caso de Valentín. Al final, Barco es un chico que todavía físicamente vos lo ves y crees que está por formar, porque es un perfil de jugador bajito, flaquito, que capaz que no, que vos lo ves a priori y decís no está preparado para jugar en la élite, sobre todo en un fútbol tan Sí. físico como el argentino. Pero es algo que le pasó siempre, desde sus inicios. Hace unos días veía imágenes de él jugando en fútbol sala. Pues en Argentina se juega, antes de jugar a fútbol 11, casi todos los jugadores juegan baby fútbol, como se dice en Argentina, que es en canchas chiquitas. Y ahí ya se veía un Barco que gambeteaba, que le pegaba la pelota muy bien, zurdo. Ahí él cuenta que se lo llevan a Boca y que cuando empieza a jugar fútbol 11, claro, cuesta. Y siempre hay menos zurdos que diestros, o sea, eso está claro. Y siempre a los zurdos, cuando no lo encuentran, a no ser que sea un delantero claro, siempre lo ponen en banda izquierda, ya sea sobre todo lateral, no interior, porque interior es por dentro, sino jugador de banda por izquierda. Pero claro, Barco reunía todo lo que un lateral podría tener. Ser bajito, no tener mucha fuerza física, ser zurdo y claro, empezó jugando en esa banda. Es verdad que Barco pega un salto bastante grande en la reserva de Boca, se hace bastante famoso porque ya empiezan a escucharse rumores sobre que lo quieren y él en la reserva, a pesar de que en la reserva es como la liga de filiales en Inglaterra o en Italia la primavera, bueno, en Italia ahora está cambiando, pero que juegan todos los equipos, los mismos partidos que se juegan en primera, se juegan en reserva. Y ahí Barco destacó, a pesar de tener solo 16 años, creo que con 16 años ya juegan en reserva, porque los jugadores de reserva suelen jugar con 17, 18, incluso ya los que se quedan después, no les cuesta pasar de ahí. Pero bueno, bien, Barco resaltó y ya se hablaba del primer equipo.
¿Qué pasa? Que en el primer equipo, ahora vamos a hablar de su cambio un poco, Mm. porque Barco, el primer partido que juega, si no recuerdo mal, es un partido de campeonato argentino que Boca tiene que salir a jugar con todos los chicos de reserva Sí. por un brote de COVID. Mm. Hay un brote de COVID bastante fuerte en Boca, no le hacen posponer el partido a Boca y los chicos de la reserva que habían jugado el día anterior tienen que ir a jugar el partido al día siguiente. No me acuerdo cómo fue el resultado, si Boca empata o pierde por un gol, pero los chicos dieron muy buen nivel y uno de los que más resaltó fue Barco. Y la gente se preguntaba, ¿por qué Barco no? Y claro, sobre todo el aspecto físico, jugar un campeonato Sí. fuerte como el argentino cuesta, pero Barco siempre en estos últimos años, a pesar de su corta edad, resaltó, se vieron cosas diferentes y creo que eso es lo que más llamó la atención de él. Te quería preguntar ahora sobre su temporada, porque es verdad que lleva poquitos meses, como contamos en primera, creo que son 5 o 6 meses. Está jugando Libertadores, marcando diferencias. ¿Cómo está siendo este primer tramo, ¿no?, suyo en primera? Porque al final, que llame a tu puerta equipos como los que están llamando a su puerta, al final significa que su rendimiento está siendo brutal, ¿no? Sí, a ver, Barco, como te decía antes, desde ese momento que irrumpe, muchos lo piden para el primer equipo, que entre en dinámica del primer equipo. Es verdad que entra en dinámica del primer equipo, después hay problemas con su renovación, no quería renovar, problemas con su representante, con su entorno. ¿Y qué pasa? Que lo mandan otra vez a jugar a reserva. Se Mm. lesiona, tiene una lesión bastante, no grave, pero sí que lo deja fuera de las canchas unos meses, que eso hace que corte un poco la progresión. Después encima llega al Mundial Sub-20, que lo convocan. Y con la llegada del Mirón, Boca intenta cambiar un poco. Y es verdad que también tiene la suerte, entre comillas, de que Fabra se lesiona, el lateral izquierdo titular de Boca, y Almirón, cuando llega, empieza a confiar en él. Empieza a confiar en él, pero también lo intenta cuidar porque no saben si juega Advíncula lateral izquierdo, que es lateral derecho, un central como Valentini lo pone lateral izquierdo, y a él lo ponen de jugador de banda en un 4-3-3 extremo por izquierda, que sea capaz de venir, también juega de interno en un 4-3-3 por delante del pivote. O sea, Mm. se le está intentando buscar el espacio a Barco. ¿Por qué? Por lo que vos decías antes. Porque físicamente flojea un poco. Sobre todo, yo noto que a Barco le cuesta el balón parado en defensa, la diferencia de altura es bastante grande. Es más, él siempre, cuando Boca tiene un córner Se en queda. contra, es el que queda arriba como si fuese el Mm. delantero, o muchas veces va al palo, Sí. o al rebote, pero intentan no sacarlo del área porque puede dar bastante ventaja. Y sobre todo también algo que le cuesta creo que a Barco es las coberturas defensivas al central. Es un jugador que al irse mucho a banda, al subir mucho, le cuesta cerrar. Es resolutivo, sí, pero porque su Sí. calidad lo hace ser resolutivo, porque su manera de jugar hace que sea capaz de ir al corte. Pero le cuesta un poco eso, y al final en un fútbol tan físico como el Sí. argentino, cuesta. Y además hay que aprovechar sus cualidades ofensivas, que sí, que llegando desde atrás de la línea de 4 de Como el defensiva, centro. vale, pero si juega de interno, juega de 8, Sí. de la parte izquierda o de extremo, también sorprende. A mí, sinceramente, no me gusta tanto de extremo, creo que se pierde un poco la sorpresa de Barco, pero sí creo que de interior puede hacerlo bien. Mm, no Justo sé hasta qué punto te iba a puede preguntar por ahí, crecer el justo. jugador. Te iba a preguntar por ahí, porque es verdad que en el Mundial Sub-20, por ejemplo, lo vimos sí jugando como lateral, pero empezando muy arriba ya desde la construcción, casi extremo prácticamente casi siempre, dejándole todo el carril. Mascherano le dejó el carril a Barco, y en Boca estamos viendo con Almirón como ha jugado algunos partidos de lateral, pero últimamente es o extremo o bueno, un jugador más interior que puede moverse por todo el centro del campo, le está dando bastante libertad. Entonces, ¿cuál crees que es su mejor rol a día de hoy? ¿Crees que es el de interior? ¿No? Con libertad para hacer entre líneas, para quizás ir a banda, pero partiendo, ¿no?, como quizás como más en el centro del campo. Sí, porque su calidad le da, o sea, es muy rápido para ejecutar.
y Sí, creo que eso es importante. Si hablaste en el anterior capítulo de Prestiani, es otro jugador que ocurría eso, que era muy, muy, muy veloz para ejecutar. Y eso en un fútbol como el argentino, que tiende más a manosear la pelota, sí, a controlar la pelota, a llevarla pegada al pie, está muy bueno. Es verdad que tiene mucha calidad para llevarla al pie, pero creo que es interesante. Yo no pierdo la esperanza de que se convierta en un gran lateral. Al final, creo que laterales izquierdos hay pocos en el mundo de nivel y hoy en día la tendencia es que los laterales se cierren, que vayan a jugar al medio, que sí, creen superioridad numérica, eh, que se muevan tanto por dentro como por fuera. Así que creo que Barco tiene la capacidad de hacer eso. O sea, yo creo que ahora mismo en Argentina le viene bien esta faceta de interior, pero creo que para Europa él debería mentalizarse en que él tiene que ser un jugador diferencial desde la banda hacia adentro y no desde dentro hacia la banda. ¿Por qué? Porque desde dentro, de interiores hacia la banda o de interiores puros, hay muchísimos. En sí, cambio, laterales que se metan y que sepan jugar por dentro, son nos pocos. cuesta. Y muchos son creados ahora. O sea, el caso de Guardiola con Cancelo, con Sincero. Walker, por poner un ejemplo. Arteta con Zinchenko, por ejemplo. Arteta con Sinchenko, que viene de la época de Hombre, Guardiola. Son casos que están mutando eso, pero él como que lo tiene implícito sí. en su ADN. Por lo A mí tanto, creo que hay que potenciar eso. algo que me ha sorprendido, como comentas, es al final los laterales que conocemos, ¿no? Que se meten hacia adentro, que crean superioridad, son creados, por así decirlo, por entrenadores top. Al final, Barco no ha tenido ningún entrenador, sí es verdad que Almirón ahora le está aprovechando más, pero no ha tenido ningún entrenador como Guardiola, como Arteta, como De Zerbi en el Brighton. Entonces, me sorprende que lo lleve tan dentro de su ADN, que entienda también el fútbol, esa inteligencia para saber cuándo venir a los primeros pases, cuándo quedarse más como interior. Creo que es algo que lo lleva implícito, y si se da que llega un equipo o un entrenador top, creo que la mejoría ahí va a ser brutal y como dices, creo que puede marcar la diferencia más como lateral, corrigiendo un par de aspectos, ¿no? A nivel defensivo, que creo que con un entrenador top se podría corregir, pero sí que es verdad que como lateral, viniendo más hacia adentro, creo que se podría sacar más partido. Ahora te quería hablar un poquito sobre el perfil más detallado con balón, por ejemplo. A mí me ha sorprendido mucho su zurda, creo que tiene una zurda brutal. Tiene mucho rango de pase, en el golpeo se nota que los centros los domina, también cambio de orientación, pases al espacio. Tiene muy buena visión y muy buen golpeo. Y también regate. Es verdad que tampoco es un jugador súper potente, súper veloz. Es verdad que sufre ahí un poquito en los duelos cuando tiene que conducir, pero sí tiene su regate en corto, sobre todo en espacios reducidos, le permite luego conducir hacia adentro y sacar ventaja ahí. Cuéntanos un poquito con balón, el golpeo, ese regate. ¿Cómo le ves en ese aspecto? Creo que es su mejor aspecto, ¿no? Cuando tiene el balón. Sí, sí, cuando tiene la pelota es un jugador diferencial y es verdad que en potencia creo que es algo que crecerá con el paso del Mm, tiempo, con la experiencia, pero con la pelota a los pies y en la gambeta corta es diferencial y crea superioridades, sobre sí, todo en banda, con un recorte y un amago es capaz de sacarse un tipo de encima, que al final no es fácil para un jugador de no, banda, porque el jugador de banda tiene el perfil, normalmente tiene uno de los dos perfiles tapados y es fácil adivinar dónde va, pero él es capaz de salir para los dos lados y, y me sorprende mucho que entiende muy bien cuándo dar el pase. sí, Si viste algún partido de Boca, cuando él juega de interno o de extremo, y Fabra, que es un lateral que juega muy alto y sí, llega mucho a banda, él es capaz de darle el pase siempre en profundidad y en ventaja. Y creo que eso es algo que Barco tiene inculcado. Y además está llegando bastante al área. Está al llegando bastante final, al área para finalizar. El otro día tuvo una chance sí, nacional. contra Nacional que pudo definir, no definió, también tiró un penalti, o sea, Sí, es dotado técnicamente con la pelota a los pies y creo que muchas veces él sobra ese golpeo. Creo que él tiene que aprender a
a no aprovecharse tanto de ese golpeo, esa superioridad que tengo en el golpeo, porque muchas veces parece que espera hasta el último segundo para eso. Creo que tiene que todavía aprender a ser más determinante. Y es un jugador que vos lo ves si es del otro equipo y te parece soberbio para jugando. El otro día los chicos de Nacional se enojaron con él porque como que vio un pase sin mirar. O sea, tiene ese carácter un poco soberbio, tanto para jugar como para declarar, bastante serio, y creo bueno, que ahí tiene cosas que corregir, pero bueno, está aprendiendo. Al final ya, como decís, pocos meses en primera, y eso se aprende con la experiencia. Al final es el típico jugador, ¿no? Que si está en tu equipo lo amas. Es verdad que en el equipo contrario tampoco es un jugador súper agresivo, me refiero, o violento, pero sí es verdad que tiene algunos detalles que te pueden quizás sacar de quicio, pero tampoco no creo que nada que no se pueda corregir, ¿no? Con la experiencia tampoco. O sea, creo que No, el otro día contra Nacional sí es verdad que con amarilla saltó en algún balón con el codo fuera, que podría haber sido expulsión tranquilamente. Tiene que corregir esos impulsos, pero bueno, como decíamos, no deja de ser cosa de la juventud. De un niño de 18, 19 años. Ahora quería hablar sin balón. Al final hemos comentado mucho su inteligencia, ¿no? Para saber lo que le pide la jugada. Para mí es un chico brutal. Creo que entiende muy bien el fútbol, que es algo más allá de ser bueno técnicamente, que ahora hoy en día hay cientos de jugadores, miles, que son muy buenos técnicamente. Pero es verdad que entender el fútbol, ¿no? Saber qué pide la jugada en cada momento es muy importante, y creo que Valentín lo domina. Pero sí que es verdad que sin balón, sobre todo en defensa, le he notado dos cosas diferentes. A veces muy agresivo, ¿no? Cuando creo que conoce que su déficit quizás es en defensa, entonces intenta tirarse al suelo, rebañar la pelota, hacer un tackle y ahí ganar esos centímetros, esos metros. Pero sí que es verdad que lo he notado, como bien decías antes, un poco pasivo, por ejemplo, en los centros, cuando el balón viene desde el lateral y él está en el lado débil, el segundo palo, no mide bien, le cuesta en esos centros pasados medir, le cuesta también, como decía, cerrar al central, le ganan muchas veces la espalda. Creo que tiene dos ¿no? Para así decirlo, facetas, que es una muy agresiva porque su fútbol es así. Creo que también en presión, cuando juega de extremo, es muy agresivo y se lanza muchísimo al suelo. Creo que es su mayor virtud, por así decirlo, en defensa, que también es algo que es una virtud porque creo que lo hace bien, pero también es complicado porque al ir al suelo te ganas muchas amarillas. Si te rebasan y te vas al suelo, no tienes capacidad de corregir. Entonces, creo que al final hacer un tackle, si te sale bien, creo que queda muy espectacular y creo que es una buena acción defensiva, pero si te sale mal, es complicado corregir. Y por otro lado, lo que comentaba, que tiene poco control, se despista fácilmente, le gana la espalda. ¿Cómo le ves a nivel sin balón defensivo? Sí, es lo que decías vos, y más o menos pienso igual. Creo que ir al suelo tiene que ser un recurso y no una norma para él. Creo que lo está corrigiendo, que antes iba muy mucho al suelo. Creo que jugando, él lo está corrigiendo eso porque al final, jugando con chicos de su edad, lo puede hacer porque físicamente están a la par, pero ahora que juega contra gente bastante más grande, con más potencia, con más gambeta, con más velocidad, no lo puede hacer tanto. Y creo que lo está corrigiendo. Sí ha tenido un poco de problemas defensivos, y eso se nota. Y lo de la parte de los centros, de la posición, de cómo hacer coberturas, creo que eso al final te lo da el juego en primera división. Creo que eso es algo que se corrige, que incluso le pasa a laterales experimentados. O sea, Marcelo, el déficit más grande que tuvo siempre fue el segundo palo. Al final si eres tan bueno con el balón, al final es más que ser buenísimo en defensa, sino corregir un poquito, ¿no? Y no ser deficiente en defensa. Yo creo que más que claro, ser mucho más final, problema de atención, de atención que de calidad. O sea, que bueno, hay muchos jugadores que se van así, pero creo que él va a corregir eso porque lo veo un jugador bastante centrado en ese aspecto. Al final, Valentín, yo creo que estamos de acuerdo que nunca va a ser un jugador élite en defensa, pero sí que puede corregir ciertos vicios, ¿no? Ciertas manías que tiene para no ser deficiente y sí dar un nivel bueno
y sobre todo en un equipo como en Europa, en un equipo grande, si quieres jugar competición europea, al final hay situaciones de jugadas que marcan la diferencia y en defensa tiene que, creo que, corregir ciertas cosas, pero como decimos, nada súper grave que no puedas corregir con un buen entrenador, con partidos a la élite, que al final que lleva 15 o 20 partidos, no imagino, en primera, no más, creo que es importante que tenga rodaje y minutos. Sobre el físico, comentábamos un poco antes que obviamente es su apartado quizás donde más tiene que mejorar. Yo lo he visto con los partidos que he visto, que sufre mucho los duelos, tanto en defensa como cuando tiene que conducir, por ejemplo, y se mete dentro para conducir. Al final, en la Liga Argentina y en Libertadores hay jugadores muy físicos. También en el Mundial Sub-20 contra Nigeria, por ejemplo, que son jugadores que destacan mucho por el físico, se le veía como si eran más potentes, le alcanzaban fácilmente por velocidad, le metían un poco el cuerpo y sí que le ganaban el duelo. Y en defensa también. ¿Crees que esto, no? Yo creo que trabajo en Europa, trabajo con físico, tampoco va a ser un jugador súper potente, pero sí ganar quizá un poco de fuerza en el tren inferior para aguantar más los duelos. Creo que le puede hacer ganar un puntito ahí sin que nunca vaya a ser un jugador físico, porque al final, si se te pasan, ¿no?, con ese punto físico, pierdes otras virtudes como son la agilidad, Claro. esa vertiginosidad que tiene. Creo que es importante ganar un pelín en el tren inferior, pero tampoco ganar en exceso y que otras virtudes se vengan abajo. No, yo creo que eso ya se está corrigiendo, o sea, se está viendo poco a poco que él está tomando un poco más de fuerza, Mm, tiene un poco más de velocidad, pero creo que al final todo va de la mano, una cosa con la otra. Hoy en día hay jugadores de élite que no les hace, o sea, Bernardo Silva, vos lo ves y decís, a este chico le falta de todo y después sí, es un animal. Físicamente no lo ves, que parece que no, no tiene un tren inferior fuerte y después no lo puedes tirar. O sea que creo que eso se va a corregir con el tiempo y lo va a ir mejorando él, lo va a ir mejorando con el preparador físico. Sí, es verdad que yo creo que él necesita estar un tiempo más en Sudamérica, jugar y a partir de ahí ir creciendo sí. desde el juego y desde lo físico. Y estamos de acuerdo que el físico, obviamente, es una parte importante del fútbol, pero yo creo que siempre esa calidad, esa técnica, ese entender el fútbol pesa mucho más que cualquier otra cosa, Bueno, aunque tienes que tener, obviamente, una parte de ambas. Ahora, ya comentando un poquito el perfil, cómo ha sido sus últimos meses, quería hablar un poquito de su futuro, porque al final es un chico que ayer mismo, ¿no?, cuando hablábamos por privado, salía la noticia de que el Brighton quería pagar su cláusula, que son, si no me equivoco, 10 millones de euros, algo así, ¿no? creo que estamos hablando de 10 millones de euros limpios, claro, después de Vale. impuestos, de Mm. dólares, no sé si Vale, estamos sí. hablando, pero sí, se mueve en Vale. esos importes la cláusula. Pues se habló del Brighton y horas más tarde o minutos se habla también de que el Manchester City de Guardiola se había fijado en él y también estaban dispuestos a pagar la cláusula. La primera pregunta que te quiero hacer antes de entrar ahí, ¿tú qué crees que es lo mejor para él? Ya has dicho que estar un tiempo más en Sudamérica, que parece que es lo que él quiere y lo que Boca quiere, que termine por lo menos la Copa Libertadores, que sería hasta diciembre más o menos, ¿no? Creo que diciembre. ¿Y qué crees que es mejor después de eso? Un paso intermedio, ¿no? Un Brighton quizás es paso intermedio, pero sí que juega competición europea, es un equipo exigente, un entrenador que muy influyente, que le puede aportar. ¿O crees que es mejor ya que está preparado para un salto a un Manchester City, que veríamos a ver si no le ceden, porque al final tiene mucha competencia, entrar en un City campeón de Champions, campeón de Liga, triplete, es muy complicado? ¿Qué crees que es lo que le vendría mejor a Valentín? A ver, para poner un poco en contexto, acá hay varias situaciones. Barco no, como decíamos, la renovación de Barco estuvo parada, el chico Mm. no jugó, el representante se lo quiso llevar, estuvo cerca de venir al Getafe, estuvo muy cerca Sí. del Getafe de venir No, a venir no le pega acá. mucho, ¿no? El Getafe realmente. No le pegaba mucho, la verdad. O sea, era un club que no le pegaba, Sí, pero hombre, bueno, ya ver. viene Europa y estás pendiente de tu renovación y prácticamente pues, te tienta mucho, ¿no? Un equipo europeo de la liga que venga por ti. Claro, exactamente. O sea, la situación es esa. Ahora mismo parece que lo que quiere Barco es quedarse a jugar a Libertadores. Salieron referentes como Benedetto
y Mm. Sergio Romero a Bien. decir que él se tiene que quedar. El City, a pesar de que sonó hace poco, ya había sonado hace bastante, hace unos meses, cuando Barco empieza a jugar en primera. Decían que la idea del City era comprarlo, dejarlo. Al final el City, como tiene tantos equipos satélite, Sí. puede A aprovechar Girona, esos jugadores, Girona, no sé, MLS, por así sí. decirlo. Yo creo que, a ver, egoístamente como hincha de Boca, yo creo que lo mejor es, quiero que renueve y que es un jugador que tiene más potencial. O sea, creo que 10 millones de euros para, como está el mercado hoy, No, para no, un Brighton o un City, no es es un nada. regalo. O sea, es un regalo, sobre todo por cómo están comprando jugadores en Argentina o en Y por Brasil. los pocos laterales que hay también hoy en día, que es una posición que se cotiza mucho. Exactamente, exactamente. Lo que te dije al principio, laterales izquierdos hay pocos, es una posición difícil de encontrar jugadores, difícil de que de la academia salgan jugadores buenos, de las canteras. O sea, para mí es un proyecto importante que bueno, lo más complicado creo que es ahora mismo el tema de su representante, cómo manejar todo esto. Mm. Y por lo visto la idea del jugador es quedarse en diciembre hasta diciembre en el fútbol argentino, cuando termine la temporada, la Libertadores, las finales en los primeros días de noviembre. Vamos a ver si Boca es capaz de pasar la eliminatoria y llegar. Yo creo que Barco necesita 40, 50 partidos más en el fútbol sudamericano. Una Creo temporada que más, ¿no? sí, o sea, yo no veo sentido a que un equipo europeo como el City o el Brighton lo compre, o sea, sí veo sentido que lo compren y lo dejen, no sé, hasta junio del año que viene. Y en junio del año que viene vemos Ya. qué pasa. ¿Por qué? Porque llevártelo en diciembre, en medio de la temporada en Europa, ¿qué sentido tiene? No tiene mucho Y que al final un sentido. jugador tan joven tiene que jugar partidos y en el City o el Brighton, el City sí es verdad, si lo cede al Girona o así va a jugar, pero es verdad que en el Mira, Brighton el City titular no va a jugar, eso sí. no, en el Brighton el City titular no va a jugar. En el City todos creíamos que Perrone iba a llegar, iba a ser cedido. Al final se quedó en plantilla, pero juega poco, es normal. Sí. Pero la exigencia de jugar en Boca o en River es más que la de jugar en el Girona, que jugar en el Getafe. O sea, sí, jugás en Europa, entrenás con jugadores de más nivel, pero cuando jugás un partido, la exigencia que tiene No, jugar en Boca o en y River. En Boca puedes jugar finales, partidos importantes, al final Girona, Getafe o equipos así, juegas Liga, que está muy bien, porque al final te curte, pero no juegas partidos importantes, esa presión, creo que ganas mucho más jugando en Boca, River, por ejemplo. Claro, o sea, el jugar el fútbol argentino sí tiene bastantes cosas malas, el nivel Mm, es más bajo, es diferente de fútbol, claro. pero jugar en un club con la presión de Boca o River, eso a un jugador le curte y a la Mm, larga lo dicen los entrenadores europeos, saben que lo que es jugar en un club de exigencia o jugar en Flamengo o jugar en sí. equipos importantes. O Mm. sea, yo creo que el siguiente paso es ese, o sea, yo creo que o sea, Barco y su entorno y su familia deberían pensar en el futuro, pero creo que un jugador tan joven como él sería interesante que juegue hasta junio del año que viene en Argentina. Yo no descarto que ahora Scaloni lo llame, Ah, porque ahora hay una convocatoria, hay partidos de eliminatorias, pero también hay partidos de entrenamiento de preolímpico con Mascherano y supuestamente va a haber una convocatoria conjunta. Yo no descarto o sea, yo creo que va a ir convocado, que en la fecha FIFA, que Mascherano lo va a querer ver entrenar, que va a entrenar con los grandes, como pasó con varios jugadores en varias convocatorias, y creo que eso va a ser importante para él mm. y creo que necesita partidos y necesita seguir sumando minutos. Veremos qué elige, porque al final es cierto que te tienta, ¿no? Te llega a Europa, te llega no solo Europa, equipos como el Brighton son influyentes a nivel actual, o el Manchester City, que acaba de ganar un triplete, y te puedes sentir tentado, pero sí que creo que tienes que mirar más
a largo plazo, ¿no? Y ver que vas a jugar partidos en tu equipo antes que irte a un grande de Europa y quizás no estancarte, pero sí jugar menos y quizás te puedes incluso frustrar, llegar a frustrar por no jugar tanto. Decíamos, ¿no? El lateral al final es una posición muy preciada, 10 millones de euros por cómo está el mercado y un jugador como Barco es típico jugador que se va a Europa, al Brighton, y al año que viene, siguiente o 2 años, lo venden por una millonada porque es así, porque al final, decíamos, un lateral izquierdo, ¿cuántos hay laterales izquierdos top a nivel mundial? Por ejemplo, en el Barça tenemos el problema hasta hace poco, ha salido Valde, que es una excepción y que lo está rompiendo, pero es verdad que a nivel europeo encuentras pocos laterales a ese Claro. nivel. O con esa proyección, ¿no? que tiene Barco. Lo que sí está claro que parece que si se acaba yendo al Brighton o al City este año o el que viene, serían destinos ideales, ¿no? Por cómo piensan sus entrenadores, por cómo ven el fútbol, por las bases de su juego. Creo que ahí sí que estamos de acuerdo que Brighton y City son dos equipos que a priori encajan muy bien con Barco de aquí a un futuro próximo. Sí, sí, tal cual. Sí, sobre todo creo que Brighton encajaría perfecto. Vemos los casos de Caicedo, ahora Buonanotte, McAllister que llegó y es verdad que era el jugador Otro más que ha sido hecho. barato, ¿eh? Otro que ha sido barato. McAllister. Otro que le salió barato al club. Enciso, tenemos el caso Inciso. de Julio Enciso. O sea que bueno, vamos a ver cómo surge, cómo sigue todo esto y cómo sigue sobre todo la situación de Barco en Boca. Habrá que ver porque creo que es un jugador el que no haya visto y que no haya visto. Boca ahora creo que juega el domingo porque ha habido un parón en primera Juega, Argentina. juega, no sé cuándo va a Sábado, ¿no? salir esto, pero juega viernes. Vale. Porque como hay Copa Libertadores Claro, contra Racing, juegan los vale. dos el viernes para tener más descanso. Juega viernes y luego martes o miércoles, ¿no? Intuyo la Sí, creo Libertadores. que martes. Pues el que no haya visto a Valentín, es verdad que en primera quizás no son partidos tan espectaculares los que se jueguen tanto, pero luego hay una eliminatoria contra Racing, que son cuartos de final de Libertadores, donde ya será titular 100%, entonces ahí le podéis ver y echar un ojo porque es un jugador brutal. Nada, Marcos, ha sido un placer comentar contigo un poquito sobre Barco. Cuando salga esto ya te enterarás por Twitter y te comentaré. Así que nada, un placer y a ver si en otra ocasión, cuando Barco llegue a Europa o tal, hablamos, ¿vale? Nada, Pablo, muchas gracias a vos por la invitación. Un saludo a todos los que ven el canal y estamos en contacto. Lo que necesites, a disposición. Y nada, vosotros que nos veis, nada, deciros que tenemos todas las redes sociales, YouTube, en Twitch también estamos, en TikTok, en Twitter, en Instagram. Podéis seguir cualquier red social que tengáis en Instagram en el móvil, ahí estaremos. Así que nada, ha sido un placer comentar sobre Barco. Os espero en otros episodios del Radar y en otros vídeos del Estadio. Así que nada, hasta otra.